Aide, Lester, Juan Sebastián, gracias por conversar con la audiencia de esta semana sobre el laberinto de la codictadura, ahora que han oficializado la eliminación de las elecciones democráticas y dicen que es uno de los principios de su constitución. Y la pregunta que todos los nicaragüenses se hacen en Nicaragua y en el exilio es: ¿cuál es la salida a esta crisis? ¿Cuál es la posición del liderazgo de la oposición en el exilio? Desde que el 19 de julio Daniel Ortega anunció la anulación oficial de las elecciones, hemos venido conociendo alguna información a cuentagotas. Por ejemplo, se sabe que se prolongará a 7 años el mandato de los codictadores y de todos los cargos públicos electos en el país, aunque también van a prolongar a los jefes militares que no son electos. De manera que uno se pregunta si habrá votaciones en el 2027, como fueron reprogramadas con la Constitución Chamuca en 2025, cuando pasaron el periodo de 5 a 6 años de mandato, o ahora que se están recetando un periodo de 7 años, entonces las votaciones se realizarán ¿cuándo? ¿En 2027 o en 2028? O quizás no habrá votaciones del todo. Yo creo de que así como se prorrogó el tiempo en el 2025 con la Constitución Chamuca y se pasaron las elecciones por un año, así es la intención de esta medida. Es decir, que por el pasado, por el precedente, se puede ver un poco por dónde va la jugada. Algunos han dicho también que es para no coincidir con las elecciones de medio término de Estados Unidos. En todo caso, como quieran ponerla, como quieran disfrazarla, el hecho es de que de manera ya formal, de manera ya directa, no se están echando para atrás de ninguna manera del hecho de que no van a haber elecciones en Nicaragua. Y por mucho que lo traten de adornar, en todo caso estaríamos hablando de elecciones dentro de un sistema de partido único que para fines prácticos es exactamente lo mismo. Entonces creo yo de que van con todo con esta decisión y lo que están haciendo estas consultas es simplemente una cuestión cosmética para decir que lo consultaron y que refleja en el fondo una gran debilidad, un gran cinismo y una gran mentira de parte de Ortega. La farsa electoral, como la última que vimos en 2021, ¿se repetirá en el 2028 o está eliminada? ¿Necesita el régimen a los partidos colaboracionistas? Aunque bueno, ya dijeron que las elecciones no son de verdad. Entonces, ¿necesitan a los partidos zancudos o no? Ya hay una decisión política tomada del régimen que es que ellos no van a abandonar el poder. De manera que si no hay posibilidades de hacer elecciones, pues no las harán. O sea, ya cualquier procedimiento que el régimen haga a partir de ahora, incluso contando con los partidos zancudos, que históricamente han jugado un papel muy deplorable, no cambia nada. En Nicaragua, a partir de esta decisión, podemos esperar cualquier cosa. La decisión la tendrá el régimen y donde el pueblo de Nicaragua no tendrá ninguna posibilidad. ¿Qué consecuencias tiene para los ciudadanos en primer lugar, pero también para la oposición, la anulación oficial de las elecciones, es decir, el cierre definitivo de una alternativa cívica para acceder al poder? ¿Va a buscar la oposición otro tipo de alternativa, como ocurrió en el pasado, en la historia de Nicaragua, o seguirán demandando elecciones libres? Esto no viene a sorprender a los nicaragüenses, sorprende posiblemente a la comunidad internacional. Daniel Ortega, con el anuncio lapidario del 19 de julio, emplaza a la comunidad internacional de que si se puede permitir un dictador en este siglo XXI, prácticamente tomando el control absoluto de un país, secuestrando a Nicaragua. Lo que se ve es el fracaso tan profundo y evidente de ese partido porque termina siendo un fraude electoral hasta peligroso para ellos. Es decir, consideran que hacer un fraude, un mamotreto de elección como en la única que se pueden medir, es también peligroso y ese riesgo no lo quiere pasar Ortega. El nicaragüense común ha manifestado el rechazo dentro de la fila del frente también es un rechazo evidente porque si no los propagandistas no hubiesen salido a tener que aclarar a partir del martes, incluyendo a Rosario Murillo, de que sí iba a haber elecciones. Es decir, hay un conflicto de narrativa en este anuncio que hace Ortega. Ahora, para la oposición al final es terminar de darnos la razón en la historia.
En el 2021 nosotros poníamos la línea roja que Ortega traspasó y era de ir a un proceso electoral aún en condiciones cuestionadas. Partiendo de eso, nosotros no desestimamos la vía electoral, consideramos de que es la vía cívica y pacífica porque es el terreno donde Ortega exactamente no puede jugar. Ya perdió ese proceso. Para ello, nosotros, aferrados a ese proceso de elección donde los nicaragüenses elijan, es que no desestimamos el proceso electoral y creo que es el eco también de la comunidad internacional. Es decir, aquí el ABC es un proceso de negociación que obligue a Ortega a hacer un proceso de elección aceptable ante los nicaragüenses en primer plazo y ante la comunidad internacional. En estos encuentros que han tenido los voceros de la dictadura con algunos sectores, con los militares, con los policías, para simular que hay una consulta, aunque estamos bajo estado policial y con censura de prensa, también se realizaron encuentros con los banqueros, con empresarios privados e inversionistas. No sabemos qué dijeron en ese encuentro los empresarios y si pueden hablar en libertad bajo un régimen de extorsión fiscal y corrupción como el que se encuentran. Pero bueno, ¿qué impacto tiene en la economía, en las decisiones que adoptan los inversionistas, la eliminación de las elecciones y esta alegre proclamación pues de que ahora Nicaragua es un régimen de partido único? La estrategia de la oposición basada en elecciones está funcionando y por eso es que Daniel Ortega hace el comentario sobre elecciones. Entonces, eso reafirma de que la estrategia es la correcta. Con relación a la prohibición de las elecciones, realmente viene a colmar aún más el deteriorado, el eliminado Estado de Derecho que existe en Nicaragua y esto afecta la visión de los inversionistas. Fue notorio en estas reuniones que obviamente no son consultas, sino básicamente con una pistola en la sien, la presencia de unos inversionistas ahí, había muchos asiáticos, probablemente de zona franca, pero las caras eran largas, las inversiones de capitalistas reconocidos de Centroamérica ha disminuido considerablemente y solo están ya circunscritas en reinversiones, mantenimiento, es decir, reinvertir en lo que ya está, pero las inversiones directas extranjeras, que son el motor de la economía, se han apagado desde hace mucho tiempo. Esto es algo que nosotros lo hemos venido reiterando. Lo único que aumenta son las inversiones chinas en comercio, en minería, que como sabemos por su característica de enclave no tienen mucho impacto en la economía nacional. Entonces esto viene a deteriorar aún más el clima de negocio, la imagen del país como un país que ni siquiera Corea del Norte, China o Irán han prohibido las elecciones. Entonces, esto tiene que necesariamente repercutir en los informes de evaluación de riesgo de las aseguradoras o de las agencias internacionales de definición de riesgo país, porque ya un lugar donde no hay elecciones es que se ha destruido totalmente cualquier indicio de Estado de Derecho que es fundamental para un clima de inversiones adecuado, Carlos. El Fondo Monetario se dará por aludido, se dará por enterado de que en Nicaragua ahora ya oficialmente se celebra como un régimen de partido único sin elecciones. Deberá de mencionar el Fondo Monetario en su revisión del artículo 4, aunque siempre tímido en temas institucionales, van a resaltar el tema de las reservas internacionales y las remesas familiares, que es lo que está haciendo crecer a la economía, pero a costa de la fuga de capital humano. Ahí es donde la diferencia entre una organización como el Fondo Monetario, que es básicamente contable, queda muy corta la visión frente a una economía una visión económica de desarrollo, quiero decir. Entonces, realmente esto es pan para hoy y hambre para mañana, exportar seres humanos para que puedan alimentar la compra de motocicletas, vehículos y restaurantes en el país. A través del consumo no hay crecimiento sostenible. Ustedes tres han estado involucrados en el cabildeo, en las gestiones de la oposición nicaragüense en el exilio con distintos actores y representantes de la comunidad internacional. ¿Qué esperan de esta reunión de emergencia del Consejo Permanente que se va a llevar a cabo el próximo miércoles bajo la iniciativa que adoptó Estados Unidos? La OEA se reunió en junio del año pasado, hizo una condena unánime a la dictadura, pero la pregunta siempre es, además de estas exhortaciones que hace la OEA, ¿puede la OEA articular acciones concretas que aíslen, que debiliten
a la dictadura, aunque el régimen ya se salió de la OEA? Este tema en este momento es crucial, el rol de la comunidad internacional y particularmente de la Organización de Estados Americanos, que las medidas que se tomen en este momento tendrán que ser determinantes. Ya hay un cansancio, ya se ha visto que declaraciones, exhortaciones, invitaciones no han calado para nada en un régimen que es totalitario. De manera que no se puede esperar que por su propia voluntad el régimen ceda el poder. Hasta ahora no ha pagado ningún precio por semejante impunidad. Y en este sentido nosotros respaldamos la importancia y la necesidad de esta convocatoria y no creemos que sea prudente, ni siquiera para la misma Organización de Estados Americanos, volver a salir con otra declaración, con otra resolución que vuelva otra vez a invitar al régimen a reflexionar, porque el régimen ya prácticamente interpeló a toda la comunidad internacional diciéndole, aquí estoy, de aquí no nos vamos y lo que ustedes digan nos tiene sin cuidado, de manera que el sistema tiene que sacar todos los dientes posibles, ¿verdad? En el marco cívico, pacífico, diplomático, político, que obligue al régimen a ceder. Hay una convocatoria para el Consejo Permanente y nosotros invitaríamos a todos los embajadores permanentes a acudir y a respaldar esta solicitud de una convocatoria de emergencia al Consejo de Ministros en la OEA, pero que esa sesión conduzca a acciones concretas. Una podría ser que se conforme una comisión oficial de la Organización de Estados Americanos para que busque todas las vías en el marco de los convenios que Nicaragua tiene firmados de los derechos humanos y el derecho internacional para abrir esa compuerta a una transición democrática. ¿Qué acciones concretas se pueden adoptar en esta reunión del miércoles del Consejo Permanente, donde van a estar los embajadores y supongo que ahí podrán deliberar si se convoca después a los cancilleres, a los ministros de Relaciones Exteriores? ¿Qué se puede esperar en concreto este miércoles? Lo primero, que la OEA debería de considerar que acciones no legitimen a la dictadura. Primero, considerar que Ortega es presidente ilegítimo, hoy sigue ya en desuso, dado que las elecciones del 2021, a las que ellos cuestionaron, pues marcaron su inicio de la ilegitimidad. Y ante eso, evidentemente, la aplicación de la Carta Democrática, que hasta este momento ha sido con mucha temeridad revisada. El tono que se ponga en la OEA al sistema interamericano, que al final sigue siendo el respaldo de Ortega, dando en esta oportunidad, digamos, un límite, un candado a los accesos que él tiene a los préstamos en el BESIE, por ejemplo. Es decir, y que los vecinos, en este caso, exista a la vez de la influencia que haya de los países del Escudo de las Américas, por ejemplo, o los países solidarios o amigos que han tenido a la causa de Nicaragua en el radar, que haya de cierta medida una influencia sobre los gobiernos, por ejemplo, Honduras y El Salvador, que siguen todavía inactivos a esta amenaza latente, porque ya el tema de Nicaragua el miércoles debe verse no como un tema que ataña solo a los nicaragüenses o que pone en riesgo a los nicaragüenses, sino como un tema que pone en riesgo a las Américas. Y creo yo que una de las medidas, por ejemplo, como Colombia, que decide romper relaciones, pues fue una de las medidas más acertadas ya en este clima tan hostil en el que la dictadura ha establecido ciertos vínculos con otros países de influencia como Rusia, China, Irán y Cuba. Pero ¿acaso hay consenso en el hemisferio de que este es el momento de adoptar otro tipo de acciones? Y lo digo porque vimos la evasión de la presidenta de México, el silencio que mencionaba hace un momento Lester de El Salvador y Honduras, y algunas condenas tibias también de algunos gobiernos. Lester mencionaba la aplicación de la Carta Democrática, pero bueno, en la OEA nunca pudieron reunir los votos para aplicar la Carta Democrática. Hoy, ¿acaso hay más apoyo para condenar a la dictadura y tomar acciones?
Yo creo, Carlos Fernando, que una cosa fundamental que hay que ver en este contexto es lo que dijo Ortega y la convocatoria de esta reunión a través del representante de Estados Unidos, que es relativamente inusual en los últimos consejos permanentes, que lo convoque Estados Unidos, y la carta en la que justifica la convocatoria, aludiendo, mencionando temas de seguridad hemisférica, temas de seguridad nacional y que se entiende no solamente para los Estados americanos, sino también para los Estados Unidos. A esto hay que sumarle la declaración del secretario Marco Rubio que llama a la acción, no seguir de brazos cruzados, es decir, no seguir de los o moverse de una posición de discurso, de condena, de deplorar, a acciones concretas. La OEA no tiene el colmillo. La OEA no tiene la capacidad en este momento de forzar a un régimen que ha renegado al orden internacional, pero sí le puede dar blindaje político a las autoridades individuales de cada uno de los países de poder ejecutar. Por ejemplo, Ortega ya es ilegítimo por la ilegitimidad declarada por la OEA de las elecciones del 2021. Esto puede abrir procesos de investigación en Estados Unidos bajo el mismo argumento de que el gobierno de Nicolás Maduro ya era ilegítimo. La reunión misma va a ser una oportunidad para ver qué Honduras y qué El Salvador va a decir en esta reunión. Y hablando de lo que puede hacer cada uno de los países, el tema de ruptura es uno de ellos, pero el que todo el mundo está observando es qué va a hacer Estados Unidos, toda vez que Marco Rubio, el secretario de Estado, ya dijo que va a tomar acciones. Yo creo que esta convocatoria no es la única acción que van a tomar. Específicamente estoy pensando en temas comerciales y las implicancias que pueden tener para Nicaragua una potencial suspensión de Nicaragua del CAFTA, como ya Europa, el Parlamento Europeo lo ha solicitado con el respectivo acuerdo de asociación. Entonces, cada país tiene herramientas a su disposición para ejercer mayor o menor presión. Tal vez en el SICA se puede hacer algún tipo de presión, Lester mencionó el Banco Centroamericano, y cualquier otra herramienta que le suponga una reducción de los recursos financieros que alimentan a la dictadura para alimentar la represión. No se puede el orden internacional quedarse callado, ver de perfil o evadir el bulto como lo hizo la Sheinbaum, porque eso significa de la complacencia a ser ya cómplice de delitos de lesa humanidad. Entonces creo que estamos moviéndonos en una etapa donde ya la línea roja fue cruzada. Nosotros estábamos en Panamá hace menos de un mes solicitando a la Asamblea General de la OEA la realización de un encuentro, de un consejo permanente extraordinario. Obviamente Ortega movió para que eso se diera, y esto te indica de que la comunidad internacional le está poniendo la atención debida al caso de Nicaragua, que era en sí mismo ya un objetivo nuestro como oposición unificada en la acción. Uno de los señalamientos que hacen algunos países y representantes de la comunidad internacional es que en Nicaragua no hay una presencia activa de liderazgo opositor o de las organizaciones que representan a la sociedad civil y a la oposición, que fue aplastada, encarcelada y desterrada por la dictadura. Ustedes representan a distintas organizaciones de plataformas opositoras. ¿Qué propone, qué salida propone el liderazgo de la oposición? ¿Qué acciones se pueden impulsar y promover en Nicaragua y en el exilio? El pueblo de Nicaragua siempre ha estado en resistencia. El hecho de que hoy Daniel Ortega y Rosario Murillo suspendan un proceso electoral como debe ser de acuerdo a la Carta Democrática Interamericana, significa el terror que le tienen a esa resistencia del pueblo de Nicaragua. Nosotros proponemos que primero hay que abordar al pueblo de Nicaragua como un solo pueblo. No es que hay un pueblo adentro y un pueblo afuera. Esta población, nosotros lo que estamos haciendo es, en primer lugar, convocar a que en cada comunidad, en cada barrio, en cada región autónoma, en cada familia se recomponga ese tejido que Rosario Murillo ha insistido en dividirnos, en generar odio, separación. Porque esa unidad, el trabajo que estamos haciendo afuera, de coordinarnos, articularnos, tener una sola voz, un solo objetivo, debe de tener su expresión también territorial, y en eso se está trabajando. Nosotros llamábamos a la desobediencia civil, a que el pueblo se declare en rebeldía,
porque en este momento ha sido despojado de todititos sus derechos. Nosotros los nicaragüenses tenemos la primera responsabilidad de dejar de cooperar con la dictadura. Y aquí el llamado a los miembros del ejército, a los miembros de la policía, ya los trabajadores del Estado, pero estos son los tiempos de tomar distancia. Pero ¿se puede resistir en Nicaragua en las condiciones actuales bajo el Estado policial? Yo me di a la tarea de revisar los comentarios, por ejemplo, que se hacen en redes sociales cuando la dictadura estaba en su intento de aclarar lo que Ortega había hecho, que era una demostración de cobardía, evidentemente, ante un fracaso político y electoral. La reacción de la gente sí ha sido positiva en cuanto al consumo de información de los medios independientes, rompen la censura, evidentemente, y esto te activa de cierta medida también la conciencia y te ayuda a que el hartazgo, a que el rechazo sea movilizante. Al menos en lo digital, a la gente que está dentro del país. Los nicaragüenses que están fuera tienen un reto absoluto, evidentemente, tenemos, en cuanto a movilizar la protesta en el exterior, es decir, que vean que los nicaragüenses han plantado un rechazo, pero creo que la primera invitación que tuvimos de parte de Ortega era exactamente hacer llegar su mensaje a los puntos donde antes no había llegado, es decir, atraer la atención mediática que estamos teniendo como hace 8 años no había. Y luego, evidentemente, la acción del lobby, que viene muy concatenado a lo que pasa adentro. Es decir, ¿cómo le podés pedir a alguien que salga a la calle si la comunidad internacional todavía piensa si dice que Ortega es presidente o es dictador? Entonces, no le pidas al pueblo poner el pecho cuando ya lo ha puesto 8 años. Para nosotros, hoy la cancha, la pelota está en la cancha internacional para generar una condición en la que los nicaragüenses se sientan más o menos con la oportunidad de retomar la protesta, de retomar la resistencia cívica y pacífica dentro del país, acompañada de la comunidad internacional, por supuesto. ¿Qué papel tienen en la salida de esta crisis los empleados públicos, los disidentes sandinistas, gente que está bajo la vigilancia política e incluso es objeto de sus propias represalias? Tiene un papel fundamental, Carlos Fernando, en toda transición política, y ya hemos tenido incluso en Nicaragua alguna. Las primeras señales de que esta transición democrática va en curso es a través de actores cercanos a la dictadura que han llegado al convencimiento de que la dictadura en cuestión, Ortega y Murillo, no es un proyecto sostenible, no tiene solución de continuidad. Nosotros esto lo hemos mandado, este mensaje, repetidas ocasiones al ejército, a la policía, a los funcionarios públicos, a todas aquellas personas que todavía están en las filas del gobierno, pero que no han estado involucrados en actos de corrupción o en actos de comisión de delitos de lesa humanidad, a la importancia histórica que tienen ellos también, porque al final del día la reconstrucción democrática es para todos los nicaragüenses. Este proceso democrático también tiene que pasar por un rompimiento, por generar las grietas necesarias y el abandono de ese barco semi-hundido que es este proyecto dinástico. Daniel Ortega y Rosario Murillo comenzaron ya su transición, una transición de orden dinástico, y nosotros con una transición de orden democrático. Este mensaje de que hay vida después del día después, después de que se establezca la democracia en Nicaragua, es fundamental para traer efectivamente esperanza en una Nicaragua donde todos podamos convivir en paz. Hay mucho que hacer y no va a bastar una sola administración en la transición, sino varias para la reconstrucción democrática e institucional, la derogación de leyes, la nueva constitución, para promover la participación segura y democrática de la población, la restitución de derechos, la devolución de la ciudadanía, la devolución de las propiedades, que puedan llegar los medios de comunicación, de que se eliminen los paramilitares. Todo esto es un proceso muy complejo donde sería iluso pensar de que un solo bando de nicaragüenses puede hacerlo. Esta reconstrucción nacional la tenemos que hacer todos y cada uno de los nicaragüenses, incluyendo los que están ahí. Hay mucho descontento, hay mucho hartazgo, hay mucho sentimiento de que esta olla de presión ha llegado ya a un nivel de máxima expresión y eso hay que aprovecharlo como oposición. Mal haríamos con decir de que al llegar a una Nicaragua democrática vamos a eliminar todos los vestigios, porque hay elementos de la misma
el ejército, la misma policía, los mismos funcionarios públicos que pueden jugar un papel positivo e importante toda vez que no hayan estado involucrados en delitos de corrupción o de lesa humanidad. Los codictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo se están recetando prácticamente 14 años más en el poder. Yo no sé qué piensan los sandinistas, si de verdad creen que serán eternos. Ustedes como opositores, ¿cómo ven esa pretensión? Bueno, Carlos Fernando, se lo están recetando esos 14 años porque no los tienen, porque saben que no los tienen. Cuando nosotros fuimos condenados a 13 años de cárcel por traición a la patria, sabíamos de que esa condena no iba a ser cumplida. De tal manera que ellos juegan con esta imagen de querer establecerse como eternos, cuando en realidad la interpretación nuestra es todo lo contrario. Esos 14 años no los tienen y no los tendrán. Efectivamente no son eternos y van a caer. Todo esto que está haciendo el régimen es un simulacro total, un show para aparentar ante su militancia de que sí pueden y que van a seguir en el poder. Creo que con todo el trabajo, la resistencia interna, el trabajo que estamos haciendo a nivel internacional y la voluntad que ahora hemos visto de casi todo el mundo, incluso los partidos de izquierda y todo lo demás que han ya dejado de avalar semejante impunidad, esto nos está diciendo que el tiempo se les está cortando. Y unidos lograremos llegar al final.